Cada día, un tigre adulto aparecía en las puertas del campamento militar indio. Gruñendo, caminaba lentamente, obviamente tratando de llamar la atención de los soldados. Los hombres del campamento no sabían qué pensar. Aunque estaban entrenados para el combate, luchar contra un tigre no estaba exactamente en la agenda. Había varios entre los soldados que habían tenido experiencias desagradables con estos depredadores en sus pueblos natales. ¿Qué quería el tigre allí? ¿Por qué venía al campamento todos los días? Algunos comenzaron a creer que el tigre estaba buscando comida y estaba escudriñando la cerca en busca de una entrada a la base. El miedo creció en el campamento y eventualmente se volvió tan fuerte que el comandante del pelotón se sintió obligado a actuar. No podía quedarse mirando cómo sus hombres sufrían por la presencia del depredador y arriesgaban que les pasara algo todos los días. Por lo tanto, el comandante decidió contactar a un zoólogo en el pueblo cercano. El zoólogo se sorprendió mucho de ser contactado por el ejército, ya que no era parte de su trabajo diario ayudar con un problema tan extraordinario. Sin embargo, el hombre aceptó ir a la base militar para ayudar a las personas desamparadas. No tenía idea de qué esperar. Cuando el zoólogo entró en el recinto militar, pudo percibir el miedo de los soldados. Algo claramente no estaba bien. Lo escoltaron hasta el alojamiento del comandante, donde recibió información sobre el problema. ¿Un tigre adulto caminando a lo largo de una cerca militar todos los días? El zoólogo apenas podía creer lo que escuchaba, ya que ese comportamiento era muy inusual para un felino tan grande. Por supuesto, el hombre aceptó ayudar. Así que, con la ayuda de los valientes soldados, comenzó a registrar los movimientos del tigre, a qué horas del día salía sigilosamente de la densa jungla india. El zoólogo pasó 2 días observando al depredador y llegó a una atrevida conclusión. Volvió a visitar al comandante en su alojamiento y le explicó que lo que había aprendido era que el tigre estaba tratando de llamar la atención de los soldados y de hecho no representaba ninguna amenaza. El zoólogo pidió unas horas para idear un plan para resolver el problema, y el comandante esperó pacientemente, y justo cuando el sol comenzaba a ocultarse nuevamente detrás de los árboles, el zoólogo anunció su plan. Pidió a un grupo de los soldados más valientes y en mejor forma que lo acompañaran para rastrear al tigre. Al principio, el comandante no estaba convencido, porque le preocupaba arriesgar la vida de sus soldados por la opinión de un supuesto experto. Sin embargo, cuando se corrió la voz en el campamento de que el zoólogo buscaba un grupo de hombres, muchos se ofrecieron como voluntarios. Si rastrear al depredador era la única forma de hacer que el tigre abandonara el campamento, sentían que tenían que ayudar. Y así lo acordó el comandante. El zoólogo explicó los riesgos que iban a correr, pero los hombres acordaron que seguirían sus instrucciones y brindarían protección si fuera necesario. El zoólogo señaló la importancia de mantener la calma si querían seguir con éxito al tigre en la densa y exuberante jungla. Con la caída del anochecer, el grupo de hombres se posicionó y esperó. Estaban equipados con sus armas y provisiones que durarían unos días. Solo cuando el sol apareció en el cielo, el tigre se escabulló de la jungla de la misma manera de siempre. Se acercó a la cerca y comenzó su ritual de caminar a lo largo de ella. El gruñido bajo asustó al grupo de soldados, pero el zoólogo los tranquilizó. Después de aproximadamente 1 hora, el tigre regresó a la jungla y ahora el grupo de hombres tenía que emprender su peligrosa misión. A una distancia segura del depredador, los hombres comenzaron a acechar al felino. La humedad sofocante molestaba a los soldados mientras se adentraban cada vez más en la densa jungla. De vez en cuando, el tigre se detenía y se enfrentaba al grupo. Parecía darse cuenta de la presencia de los hombres, pero no le importaba que lo siguieran. Al contrario, parecía que cada vez que se volteaba, quería asegurarse de que aún lo estuvieran siguiendo. Con la caída de la noche, el tigre desapareció. Como no había otra opción, los soldados montaron su campamento con precaución. Todos se turnaron para vigilar las amenazas. Cuando salió el sol al día siguiente, el tigre no se veía por ninguna parte. Desilusionados, el grupo comenzó a preguntarse si el zoólogo había cometido un error y pensaron que el tigre los había traído a su territorio de caza. Pero el zoólogo se mantuvo tranquilo y aseguró a los hombres que era un buen rastreador. Entonces, las tropas salieron en busca de pistas y pronto encontraron lo que buscaban, siguiendo las huellas del tigre. Después de un rato se detuvieron, al escuchar un ruido fuerte.
Abrieron paso a través del borde de la jungla y encontraron un río tumultuoso. Después de las recientes lluvias del monzón, era lógico que el río fluyera así, pero el zoólogo estaba preocupado porque las huellas se detenían en el río y eso significaba que el tigre había nadado al otro lado. Pero, ¿por qué? Sabía que los tigres eran buenos nadadores, pero con un río furioso como ese, no tenía sentido que el tigre arriesgara su vida de esa manera. En ese momento, uno de los soldados gritó emocionado, «¡Ahí está!». Un poco más arriba del río estaba su amigo de rayas naranjas y blancas. Estaba parado cerca de un área rocosa que parecía haber sido removida por las aguas de la inundación. Entonces el grupo se abrió paso por la orilla del río para encontrar un lugar seguro para cruzar. Encontraron un camino llano y rocoso que conducía al tigre. Avanzaron lentamente, uno tras otro. Cuanto más se acercaban, más se alejaba el tigre río arriba. Cuando el zoólogo llegó al otro lado, estaba decidido a seguir al tigre en retirada, pero entonces los soldados lo llamaron de vuelta. Al principio los ignoró, pero luego le gritaron hasta que se dio la vuelta. Los soldados señalaron hacia las rocas donde antes se había parado el tigre. Dos de los hombres comenzaron a quitar las piedras. Cuando el zoólogo regresó, los soldados explicaron que habían escuchado gritos desde debajo de las rocas, así que juntos intentaron ver qué había debajo de los escombros. Cuando uno de los soldados logró levantar una de las últimas piedras atascadas, se abrió una cavidad debajo. El zoólogo apuntó su linterna hacia el oscuro abismo y fue recibido por 4 ojos. Luego se dio cuenta de que eran las crías del tigre que estaban atrapadas allí. Instruyó a los soldados para que rápidamente quitaran todas las demás piedras. Y efectivamente, allí estaban 2 pequeñas crías de tigre en una formación cavernosa. Quedó claro que el tigre no era macho, sino hembra. Debe haber dejado a sus crías cazando en la cueva, que luego fue erosionada por las aguas de la inundación del río. Toda el agua había dejado un montón de escombros en los que los cachorros estaban atrapados. Como no podía liberarlos, habían pedido ayuda a los soldados que acampaban a unos kilómetros de distancia. Finalmente, habían entendido lo que ella necesitaba y que no rondaba la base militar porque tenía hambre o quería invadir. Pedía ayuda. El grupo sacó a los cachorros de la cueva y los colocó suavemente en el suelo, lejos del río tumultuoso. Escucharon un fuerte rugido río arriba y se dieron cuenta de que la madre tigre podía ver a sus crías y estaba deseando ir hacia ellas. Así que retrocedieron cruzando el río como habían venido. Esperaron pacientemente para presenciar el reencuentro entre la madre y sus crías. Fue un espectáculo que los hombres nunca esperaron. La madre corrió hacia sus crías y de inmediato comenzó a acariciarlos y cuidar de ellos. Durante todo ese tiempo, sus pequeñas crías habían estado hambrientas y llamando a su madre. Cuando los soldados vieron que el tigre estaba feliz y que las crías estaban a salvo, se despidieron. Con un sentimiento de triunfo, regresaron al campamento y el comandante agradeció al zoólogo y todo el campamento celebró su victoria. El tigre no volvió al campamento desde entonces, y los soldados sabían que la madre y sus crías estaban bien. Si te gustó la historia, por favor dale un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal para obtener más contenido increíble.